Bien, ahora vamos a continuar con el método de voltaje de nodos. Tenemos en este circuito una fuente de voltaje independiente, que está en este punto, y tenemos también una fuente de voltaje dependiente. Es una fuente controlada por la corriente y su eje. Entonces ahora vamos a ver cómo se puede resolver este circuito. Como siempre debemos escoger un nodo de referencia, en este caso ya lo han hecho por nosotros, y luego etiquetar los voltajes, que ya en este caso también están etiquetados, y a partir de ahí determinar los nodos en los que debemos resolver el circuito, o mejor dicho, los nodos en los que debemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. En este caso tenemos este nodo B1, tenemos el nodo B2 y el B4, están interconectados por una fuente de voltaje, no importa si sea dependiente, lo que hace que estos dos constituyan un supernodo, es decir, es un nodo combinado que consideraremos como uno solo. Luego tenemos el nodo B3, pero este nodo B3 al estar conectado a una fuente de voltaje ya tiene su valor determinado, por lo cual ya no necesitaríamos hacer ecuación respecto al nodo B3. Adicionalmente podemos sacar más datos del circuito, como definir I sub X en función de la rama de corriente en la que está circulando, definir por ejemplo el B sub Y en función del voltaje que está controlando. Me refiero a lo siguiente, ¿no? I sub X en realidad es igual, viendo el circuito, al voltaje B2 entre 8, pero esta corriente significaría que está tomando esta dirección, pero acá la corriente es en sentido contrario, entonces debería tomarse el signo negativo. Ahora bien, también tenemos que B2 menos B4, por los que están conectados por esta fuente de voltaje, B2 menos B4 debería ser igual a 3 veces I sub X, que es el voltaje de la fuente dependiente. Usando estas dos relaciones podríamos llegar a lo siguiente. Desarrollando esta ecuación llegaríamos al hecho de que 8 veces B4 es igual a 11 veces B2. Esta es una primera ecuación que nos va a permitir obtener pues o resolver el circuito. También podemos darnos cuenta que en el caso de B sub Y, que es este voltaje, en realidad B sub Y es igual a B1 menos B3, que es 2. Acá tenemos una segunda ecuación con la que trabajaré. Una vez establecido esto, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo B1 y en el supernodo compuesto por B2 y B4. Para esto consideraremos, por ejemplo, aquí tenemos una corriente saliendo, que es justamente la de la fuente de corriente, que es 3 amperios. Aquí tenemos una corriente saliendo, si lo consideramos saliendo será B1 menos B2 entre 5. Acá tenemos una corriente saliendo, que será B1 menos 12 entre 4. Suma algebraica de corrientes igual a 0, entonces llegaríamos a lo siguiente. Esta es la ecuación de la ley de Kirchhoff de corrientes en el nodo B1. Podemos reacomodar y llegar a lo siguiente. Esta es una tercera ecuación que nos servirá para resolver el circuito. Ahora aplicaremos la ley de Kirchhoff de corrientes al supernodo. Para este supernodo consideraremos pues esta corriente saliendo, que no es otra cosa que B2 entre el valor de resistencia. Tenemos acá una corriente saliendo de este supernodo, que sería B4 menos 12 entre 2. Tenemos acá esta corriente saliendo, que sería B2 menos B1 entre 5, y aplicamos pues la ley de Kirchhoff de corrientes para obtener. Estas son las tres corrientes que están saliendo de este supernodo. Tenemos esta corriente y tenemos esta corriente saliendo, y acá tenemos una corriente ingresando, que es 2 veces B sub Y. Otra forma de decir la ley de Kirchhoff de corrientes es que corrientes que entran son iguales a corrientes que salen. Entonces esto de acá debería ser igual a 2 veces el voltaje B sub Y, pero el voltaje B sub Y es también igual a B1 menos 2. Reacomodando la ecuación obtendríamos lo siguiente. En esta ecuación reemplazamos los valores de B1 y B4 en función de B2, como ya lo hemos establecido en estas ecuaciones. Obtendríamos, finalmente nos quedaría, haciendo que el valor de B2 sea igual. Con el valor de B2 calculado podemos entonces hallar tanto B1 como B4.8 voltios. Con esto hemos resuelto este circuito, obteniéndose pues los valores de los voltajes en los nodos sugeridos.